Bueno, nosotros somos estudiantes de la Universidad Politécnica de Honduras y venimos aquí a la Casa de los Presidentes a aprender sobre nuestra historia, a visitar, a conocer sobre cómo era antes también la historia colonial de nosotros y esperamos que todos podamos aprender mucho. Bien, buenos días jóvenes, bienvenidos al Museo de los Gobernantes de la Época Federal y Republicana de Honduras. Mi nombre es Omar y yo voy a darles recorrido por este museo. Aquí tenemos, como el nombre lo indica, la historia de todos los que han sido presidentes y jefes de Estado de Honduras desde que Honduras se conforma como Estado en 1824 y que se elige al primer jefe de Estado de Honduras, que fue Dionisio Herrera, ¿verdad? A su vez, se elige también a el primer presidente de la Federación, que fue Manuel José Arce, que era salvadoreño, que lo tenemos por allá. Y la Federación Centroamericana, de la que habla esta sala donde estamos ahora, es un periodo en el cual los 5 estados de Centroamérica, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, Honduras y El Salvador, conformaban una sola república, ¿verdad? Entonces, todos los estados tenían un jefe de Estado y estaba entonces el presidente de la Federación, que, llegado al poder de la Federación, se vuelve enemigo de Dionisio Herrera, a pesar de que él había sido de ideas liberales, ¿verdad? Enemigo de él, se vuelve del bando conservador, que eran los que estaban en contra de la Unión de los Estados Centroamericanos. Entonces, Manuel José Arce, el presidente de la Federación, envía a José Justo Mía a Comayagua en abril de 1827 para derrocar a Dionisio Herrera, ¿verdad? Para luchar en contra de la Unión de los Estados. Entonces viene enviado por Manuel José Arce, José Justo Mía, a invadir la ciudad de Comayagua. La mantiene sitiada durante 36 días, la incendia, y de esa manera le dan golpe de Estado al que fue el primer jefe de Estado de Honduras. Imagínense ustedes de dónde viene el desastre del país, ¿verdad? Entonces sale Dionisio Herrera del poder y es cuando entra la figura de Francisco Morazán Quesada, ¿verdad? Que es en la historia de Centroamérica el principal defensor de la Unión, ¿verdad? Empieza a librar varias batallas para recobrar el control de los estados. La más famosa que libra en Honduras es la batalla de la Trinidad en noviembre de ese año, de 1827, y luego de otras batallas en El Salvador y en Guatemala llega a ser el presidente de la Federación, ¿verdad? Saca a los conservadores, llega a ser presidente de la Federación y permanece ahí durante 8 años. Primer periodo entre 1830 y 1834 y el segundo periodo entre 1834 y 1838. Sin embargo, pues él tenía cantidad de enemigos en Centroamérica, opositores suyos. El principal de ellos, Rafael Carrera, que está ahí arriba en medio, que era un dictador guatemalteco que incluso no sabía ni leer ni escribir, ¿verdad? Pero tenía mucho poder. Él, con el ejército federal, logra darle golpe de Estado a Francisco Morazán de la presidencia de la Federación. Lo sacó del poder y entonces Morazán se fue de Centroamérica, estuvo viviendo en Panamá y en Perú un tiempo, luego regresó después de unos años a Costa Rica. Ahí en Costa Rica lo nombran jefe de Estado, ¿verdad? Y desde la jefatura de Estado quiere restablecer la unión. Sin embargo, sus enemigos políticos también le dieron golpe de Estado en Costa Rica, ¿verdad? Lo sacan del poder y finalmente logran darle muerte el 15 de septiembre de 1842 en San José, ¿verdad? Entonces, cuando Morazán muere, se termina de romper la Federación Centroamericana, ¿verdad? Se rompe la Federación y los estados empiezan a conformar las repúblicas que son ahora. Sin embargo, pues él es considerado el principal promotor, ¿verdad? Un héroe de la Unión Centroamericana porque estuvo dispuesto a ofrendar su vida a favor del sueño que tenía, que Centroamérica fuera una sola nación, ¿verdad? Ahí, pues en su testamento pidió ser enterrado en El Salvador, porque durante toda su lucha a favor de la unión, pues El Salvador, el pueblo salvadoreño fue el que más le apoyó en su lucha política y militar, ¿verdad? Y ella está enterrado con su esposa, que era doña María Josefa Lastiri, ¿verdad? Tuvo una hija nada más con ella que se llamó Adela Morazán Lastiri. Él a su vez tuvo varias parejas durante su vida, aparte de ella, con las cuales procreó hijos e hijas, ¿verdad? A pesar de que ella fue la única con la que se casó. Y ella, pues, cuando se casó con Morazán, pues ya tenía 4 hijos también, de un matrimonio del cual ya habían enviudado anteriormente. Y esta foto que está en esta vitrina, pues es de la antigua casa donde ellos vivieron acá en Comayagua. Queda una cuadra al norte de acá del museo, atrás de la catedral, donde ahora funciona una clínica. Y otro personaje importante que tenemos acá en el museo es a José Cecilio del Valle, que ustedes y yo lo conocemos porque fue el redactor del Acta de Independencia, ¿verdad?
Él era abogado y pues de lo que tenía Centroamérica en ese tiempo a nivel intelectual, preparado el hombre, pues era lo mejor que tenía, ¿verdad? Entonces, eso le valió para que fuera en 2 ocasiones electo presidente de la Federación Centroamericana. Sin embargo, no llegó a ocupar el cargo ninguna de las 2 veces. José Cecilio del Valle aplicó o participó en las elecciones para ser el primer presidente de la Federación en contra de Manuel José Arce. Sin embargo, hubo un fraude electoral, el primero en la historia de Centroamérica, a través del cual fue Manuel José Arce el primer presidente y no José Cecilio del Valle. Y la segunda vez que a él lo eligen, pues lamentablemente, camino a tomar posesión del cargo, fallece, ¿verdad?, de causas naturales. Cuando fallece, José Cecilio del Valle asume en su segundo periodo Francisco Morazán, ¿verdad? Él era conservador, no era liberal, ¿verdad? Sin embargo, tenía una idea, un conservadurismo así más moderado. Y él dice, él redactó el acta de independencia y él dijo que no estaba de acuerdo con la independencia porque debía consultársela al pueblo antes de declarar la independencia. Pero sí se le considera que contribuyó al hecho de que al final Centroamérica conformara la independencia, a pesar de que él no estaba totalmente de acuerdo con ello, ¿no? Entonces, debido también a esas virtudes, ¿verdad?, esa preparación que él tenía y que era políticamente muy preparado, pues también lo eligieron representando algunas provincias de Centroamérica en el gobierno de México. ¿Por qué? Porque después de la independencia, Centroamérica se anexó a México, ¿verdad? Durante 18 meses duró la anexión y en ese periodo, pues José Cecilio del Valle fue diputado en el Congreso de México, llegó a ser incluso vicepresidente del Congreso mexicano y fue también secretario en los despachos de Relaciones Exteriores en ese mismo gobierno, ¿no? Ahora vamos a pasar por esta sala, la segunda sala del museo. Bien, esta es la segunda sala del museo, es la primera sala de la República, ya cuando Honduras se separa de la Federación y empieza a conformar una república independiente, y la sala lleva el nombre de esta figura prominente en el país, que es el general José Trinidad Cabañas Fiallo, ¿verdad? El general Cabañas es considerado como el presidente más honesto, más honrado que ha tenido el país, un símbolo acá de honradez y de integridad, ¿verdad? Es por eso que cada año, el día de su nacimiento, que se celebra el 9 de junio, que acaba de pasar hace una semana, se celebró el Día Nacional de la Integridad y de la Lucha contra la Corrupción, ¿verdad? Y pues por eso esta sala lleva el nombre de él. Además, el museo también lleva el nombre de él porque en esa casa vivió el general Cabañas después de ser presidente y aquí falleció en 1871 y los restos de él ahora están enterrados allá en la iglesia de San Sebastián de acá de Comayagua. Los amigos de él cuentan que cuando a él lo eligen presidente se van a El Salvador a decirle ya que había sido electo porque su esposa era salvadoreña, entonces allá estaba. Y el general Cabañas dijo que él no quería ser presidente de Honduras porque él no era político, dijo, era militar. Él no estaba preparado para la presidencia. Sin embargo, aceptó porque quería desde la presidencia de Honduras reunificar los estados centroamericanos. Él, como amigo incondicional de lucha de Morazán, y después de haber pasado 10 años de la muerte de Morazán, seguía con las mismas aspiraciones de ver restablecida la federación. Entonces, asumió la presidencia de Honduras con tal fin. Entonces, sus enemigos políticos se dieron cuenta de eso y a él también lo sacaron del poder, ¿verdad? Propiciaron un golpe de estado en Honduras que hace que Cabañas salga de la presidencia. Estuvo solamente 3 años entre 1852 y 1855, ¿verdad? Pero fue el único gobierno de corte liberal que hubo después de que los conservadores mataron a Morazán en el 42. Todos los gobiernos posteriores hasta Cabañas, que fue en el 52, fueron conservadores, y después de él todos fueron conservadores después del 55 hasta la consecución de la reforma liberal en el 76 aproximadamente. Entonces Cabañas le dan golpe de estado y él, antes de que le dan golpe de estado, cuando él asume la presidencia, se dice que él no tenía dinero para venir a Honduras a recibir el cargo, ¿verdad?, desde El Salvador. Entonces su esposa empeñó una parte de las joyas que le habían dado para su boda y con ese dinero pagó el viaje del general a Honduras y también le compró la vestimenta que necesitaba para el acto de toma de posesión del cargo. Cuando a él lo sacan del poder, se va a vivir a una propiedad que tenía cerca del río Salguapa, salida San Pedro Sula, y el general Cabañas se vio obligado a trabajar de leñador, ¿verdad? Él tenía una propiedad ahí donde cortaba la leña y la traía aquí al centro del pueblo a lomo de mula para venderla, ¿verdad? En esas condiciones estaba el general. Entonces vamos a pasar por este lado
Y en esta parte donde estamos ahora vamos a ver esto que es una de las principales muestras de la integridad con la que se condució el general Cabañas, o con la que se condujo el general Cabañas a lo largo de su vida, ¿verdad?, política y militar. Cuando él inicia su carrera militar lo hace en 1827, justamente en aquella batalla de la Trinidad que enfrentó junto con Morazán en contra de José Justo Milla, ¿verdad?, después del golpe de estado de Dionisio Herrera. Él estaba bastante joven, de hecho él era más joven que Morazán, aunque nosotros lo vemos a él ahí barboncito y canoso, ¿verdad? Él era más joven que Morazán y pues por haber apoyado la causa de la Unión a nivel como militar él, pues entonces el Estado de Honduras le dio el título de soldado de la patria, ¿verdad? Luego, viendo las condiciones en que vivía, pues el Estado también le ofreció darle una pensión vitalicia, a la cual el general Cabañas renuncia con esta carta que está acá, en donde él dice que no puede aceptar esa pensión porque considera que estaría empeorando más la situación financiera del fisco nacional, ¿verdad?, que ya era un país muy pobre, ya pues, que no quería él empobrecerlo más aceptando la pensión, que lo único que había hecho en su vida, dice el general en la carta, que era cumplir con su deber como ciudadano, que eso no merecía ningún pago porque todos los hondureños están en el deber de servirle a la patria, que él al contrario desearía tener más dinero para darle al Estado, y que ese título que le habían dado de soldado de la patria antes, con él ve satisfecha, dice, todas sus aspiraciones, ¿verdad? Así que es un ejemplo para todos nosotros, ¿verdad?, pero principalmente para la generación actual de políticos que tienen el país, que tienen, pues ustedes saben, en la situación que estamos ahora, ¿verdad? Ella está doña Petronila Barrios. Doña Petronila Barrios era la esposa del general Cabañas, era salvadoreña y hermana del entonces presidente de El Salvador, el general Gerardo Barrios. Gerardo Barrios es considerado un prócer en El Salvador porque él igualmente luchó a favor de la unión de los estados, ¿verdad? Era compañero, aliado político de Morazán y Cabañas. Entonces, debido a eso es que los conservadores también a él le dieron golpe de estado allá en El Salvador, ¿verdad? Y ellos eran de una familia adinerada. Sin embargo, la razón por la cual ella y su esposo terminaron en la pobreza es porque buena parte de ese patrimonio familiar del que ella disponía fue invertido en la campaña política y militar del general Cabañas como presidente de Honduras, ¿verdad? Y esto con el fin de que él, desde la presidencia, lograra restablecer la federación, ¿verdad?, lo cual pues ya sabemos que no fue posible. Además, se dice que no dejaron descendencia a ellos dos. Hay ahora descendientes de la familia del general, hermanos del general Cabañas que tuvieron hijos, ahora llevan el apellido Fiallos y viven allá en Jesús de Otoro, donde él vivió en algún tiempo también, y acá en Comayagua, ¿no? Vamos a pasar por acá, por la última sala. Bueno, donde estamos ahora es la tercera sala del museo, pero es la segunda sala de la República, es decir, una continuación de la sala anterior, pero de otro periodo histórico, que es a partir de la reforma liberal, ¿verdad? Allá por 1876 se impulsa en Honduras la reforma liberal que logró democratizar, digamos, la política en Honduras. Les decía yo que antes de 76 todos los gobiernos, y después de la muerte de Morazán, habían sido conservadores, a excepción de el gobierno de Cabañas, ¿verdad? Entonces, cuando llega el 76, Ramón Rosa, Marco Aurelio Soto y otros personajes impulsan la reforma liberal, lo cual permite la creación de los partidos políticos tradicionales del país. Por ejemplo, bueno, primero el Partido Liberal y luego el Partido Nacional, ¿verdad? Entonces ya no solo los conservadores estaban pugnando por el poder político en Honduras, sino que ya en ese momento los liberales, y ya conformados ellos como institución política, ¿verdad? Y en esta sala están la mayoría de los presidentes, ¿verdad? De los 94 que ha tenido el país, en esta sala están la mayoría de ellos. Y vamos a hablar de algunos de los que más se mencionan todavía hoy. Por ejemplo, el del señor Ramón Adolfo Villa Morales, que lo tienen ustedes a su derecha, presidente del Partido Liberal, en cuyo gobierno se impulsan grandes de las más grandes reformas políticas y sociales que ha habido en el país hasta ahora, ¿verdad? Estoy hablando de la creación de la ley del seguro social, de la reforma agraria, el código del trabajo, la construcción del edificio del Hospital Materno Infantil, la creación de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Ven ustedes que estas reformas pues lo que hacen es mejorar las condiciones de vida de la clase trabajadora en el país. ¿Por qué? Porque por ese tiempo, unos años antes, pues hubo una gran huelga en el país, ¿verdad? Que hizo que pues cuando él llegara al poder impulsara todas estas reformas a favor de la clase obrera, ¿verdad? Entonces, luego de su gobierno, él sale por un golpe de Estado, ¿verdad? Sale por un golpe de Estado militar que le dio Osvaldo López Arellano.
y él ejerció el primero de una serie de gobiernos militares que estuvieron en el país durante el siglo anterior. En 2 ocasiones estuvo en el poder, las 2 fueron a través de golpes de Estado. El segundo golpe se lo dio a Ramón Ernesto Cruz Uclés, pero luego de unos actos irregulares en su gestión hace que los mismos militares le quiten el poder y se lo den a Juan Alberto Melgar Castro, ¿no? Él a su vez entrega el poder a Policarpo Paz García, y él fue el último de los presidentes militares, de los gobiernos militares en el país. Acabaron en el año 82, cuando se impulsa en Honduras la nueva constitución de 1982, que es la que usamos ahora, ¿verdad? Pero que ya ha sufrido pues muchas reformas. Y ¿qué cambió? ¿Qué cambió en el 82 la nueva constitución? Pues que los gobiernos ya no podían ser militares, que los gobiernos debían ser de 4 años estrictamente, ¿verdad? Muchos gobiernos no fueron de 4 años, sino de 2 periodos de gobierno, ¿verdad? Había muchos golpes de Estado, no se respetaba la legalidad de la elección cuando eran electos por el pueblo, porque muchos no fueron tampoco electos por el pueblo. Esa es otra de las cosas que cambió la Constitución. Ya los presidentes no los elegía el Congreso, ni la Asamblea Nacional Constituyente, o eran puestos arbitrariamente, como ocurría antes, ¿verdad? Ya a partir del 82 los presidentes son electos por el pueblo en elecciones generales y con el voto popular. Y pues se normalizan los periodos de gobierno, ¿verdad? Ustedes ven en las primeras salas, muchos de los presidentes estuvieron ocupando la presidencia, incluso cuestión de días en el poder, ¿verdad? Llegaron ahí y pasaron sin pena ni gloria, ¿verdad? 2, 3 días en el poder de manera provisional, luego llegaba otro que estaba otros días o semanas o meses, luego llegaba otro y así era, ¿no? Y eso cambia en el 82 y se elige entonces al primer presidente democrático de Honduras, ¿verdad? Que fue Roberto Suazo Córdoba, del Partido Liberal, que aún vive todavía, por eso allí no le aparece la fecha de función. Luego de él siguió José Simón Ascona Hoyo, del Partido Liberal, que ya falleció. Rafael Leonardo Callejas, del Partido Nacional, que usted ya ha escuchado mucho hablar de él seguramente, ¿verdad?, en estos últimos meses. Carlos Roberto Reina, del Partido Liberal, que ya falleció también. Carlos Roberto Flores, del Partido Liberal. Ricardo Maduro, del Partido Nacional. Manuel Zelaya Rosales, del Partido Liberal. El del Partido Liberal en ese momento, ¿verdad? Pero luego pues él fue sacado del poder el 28 de junio de 2009, y cuando logró retornar al país fundó su propio partido, que es el que conocemos ahora como Partido Libre. En su lugar, el Congreso Nacional eligió a Roberto Micheletti Baín como presidente provisional, ¿verdad? Sin embargo, como él fue electo por el Congreso y no por el pueblo, entonces a él no se le llama presidente, ¿verdad?, sino que a él se le conoce y aparece acá como jefe de Estado, ¿verdad? Así se llamaban antes los gobernantes, antes eran jefes de Estado, si ustedes saben. Dionisio Herrera fue jefe de Estado, ¿verdad? Y los demás también, porque como les decía, no había un sistema democrático. Se empezaron a llamar presidentes cuando Honduras se conforma como república y empiezan los primeros intentos de democratizarla, ¿verdad?, cuando empiezan a haber elecciones, aunque no eran siempre. Porfirio Lobo Sosa llega en las elecciones de ese año como presidente del Partido Nacional, y el actual gobernante del Partido Nacional, que es Juan Orlando Hernández, ¿verdad? Vamos a pasar por este lado acá. Tenemos aquí a Florencio Satruch, que era otro presidente por el cual los hondureños nos conocen como catrachos. Saben ustedes que fueron los nicaragüenses los que nos pusieron a nosotros catrachos, no fuimos los hondureños. Y resulta que Florencio Satruch fue encomendado para luchar en contra de una invasión que estaba ejerciendo Estados Unidos a través de William Walker aquí en Centroamérica. Entonces él reúne un ejército de hondureños y nicaragüenses para combatir a William Walker, y los soldados de Nicaragua se referían a nosotros, o a los soldados de Honduras de Satruch, les decían satruches, y ese término fue evolucionando hasta convertirse en lo que ahora llamamos catrachos, ¿verdad? Y por acá tenemos a Marco Aurelio Soto, que fue, les dije al inicio, el presidente que junto a Ramón Rosa impulsan la reforma liberal, ¿verdad? Y fue también el presidente que traslada la capital de Comayagua a Tegucigalpa. Honduras o Comayagua había sido capital del país desde gran parte del periodo colonial, y luego de la conformación del Estado de Honduras en 1824, hasta cuando Marco Aurelio Soto decide trasladarla en 1880 a Tegucigalpa,
porque él tenía intereses económicos cerca de Tegucigalpa, en las minas de San Juancito, donde tenía empresas mineras, ¿verdad? Él era minero. Entonces, queriendo tener las oficinas centrales de su gobierno cerca de sus empresas, pues se lleva la capital para allá, ¿verdad? Aunque ya por ese tiempo ya habían varias oficinas centrales del gobierno en Tegucigalpa. Ahora, Comayagua, por haberse dado la reforma liberal, Tegucigalpa era donde vivían mayormente las personas que impulsaron esa reforma. Comayagua era el lugar donde vivía más la clase aristocrática conservadora, ¿verdad? Entonces aquellos que habían ganado la reforma liberal pues impulsaron también el hecho de que la capital fuera trasladada, ¿verdad? El Correo Nacional ya estaba allá, nunca estuvo en Comayagua, estuvo en Tegucigalpa, ¿verdad? Entonces fue como una transición que él finalmente terminó de concluir, ¿verdad? Vamos a pasar por aquella sala. Por acá tenemos el general Tiburcio Carías Andino, que pues ha sido uno de los gobiernos del cual todavía hoy se habla mucho, ¿verdad? Él ejerció la dictadura más larga que ha tenido el país, que ha sido de 16 años, y que comenzó, bueno, su gobierno comenzó en el 33, en 1933, él ganó esas elecciones, ganó democráticamente las elecciones. Sin embargo, los otros 12 años que estuvo en el poder, pues él se quedó por la fuerza de las armas, ¿verdad? Y logró instaurar en el país lo que conocemos como la paz autoritaria. ¿Por qué? Porque antes de su gobierno, todos estos gobiernos anteriores, y desde la reforma liberal, o sea, estamos hablando de unos 50 años, Honduras pasó por una gran crisis social, política y económica, guerras civiles, muertes numerosas en el país. Entonces, cuando él llega al poder, establece una tranquilidad, ¿verdad? Sin embargo, lo hizo a través de la fuerza de las armas, ¿verdad? ¿Qué pasaba? Que la gente decía ya en ese momento, todavía se dice eso, literalmente dormía con las puertas de las casas abiertas, ¿verdad? Nada pasaba, no había delincuencia. Dejaba a alguien algo fuera de su casa, nadie se atrevía a llevárselo ni a tocarlo. Entonces, y si alguien se atrevía a hacerlo, cuando lo agarraban le cortaban las manos, ¿verdad? Ese tipo de penas se dice que había en el gobierno del general Carías. Esa es de las cosas, pues podemos decir que buenas que había en ese gobierno. Sin embargo, los militares que estaban en el poder, pues valiéndose de la autoridad que tenían, también cometieron muchos abusos de derechos humanos, ¿verdad? Hubo persecución política en contra de quienes estaban en contra del régimen, que eran los liberales, porque él era nacionalista. Incluso se dice muchas de las calles que hay en Tegucigalpa ahora empedradas, es porque él puso a los reos, a los presos, algunos presos políticos liberales, a picar piedra y a empedrar muchas de las calles que están empedradas ahora en Tegucigalpa. Entonces esas son las dos versiones, digamos, a favor y en contra que existen sobre el gobierno del general Carías, ¿verdad? Y vamos a ver acá, después de él, cuando sale Tiburcio Carías Andino, que sale porque se dice que Estados Unidos ya no siguió prestándole, él siguió el continuismo, pudo seguir el continuismo debido al apoyo que tuvo del gobierno de Estados Unidos. Pero Estados Unidos ya no le interesa que él siga en el poder, y entonces sale electo Juan Manuel Gálvez, que fue el fundador del Banco Central de Honduras y del Banco del Fomento, ¿verdad? Cuando llega el último año de su gestión, estalla la gran huelga del 54, ¿verdad? Los empleados de las compañías bananeras y mineras que habían empezado a operar en el país a inicios de siglo, y que en parte por ellos es que se dio toda la inestabilidad que hubo previo al gobierno de Carías, se van a una huelga general descontentos con su situación laboral, ¿verdad? Entonces el presidente Juan Manuel Gálvez abandona la presidencia, renuncia a su cargo diciendo que está enfermo. Algunas personas dicen que se enfermó por la presión social de la huelga. Renuncia a su cargo y entonces entrega la presidencia a su vicepresidente Julio Lozano Díaz, que ambos habían sido funcionarios del gobierno de Carías. Julio Lozano Díaz asume la presidencia y termina el periodo de Manuel Gálvez, pero él se le ocurre que quiere estar más tiempo de presidente, ¿verdad? Sin haber sido electo para otro periodo, quiere quedarse en el continuismo. Entonces vienen los militares, una junta militar, lo que se conoce como triunvirato. Eran 3 oficiales, entre ellos Héctor Caraccioli. Le dan golpe de estado a Julio Lozano Díaz para impedir su continuismo, pero ellos en su gestión mandan a elecciones y sale electo el presidente Villeda Morales, del que hablamos al inicio de la sala. Y pues por ahí va la historia, jóvenes. Corta historia que les conté de Honduras. Muy
buenos días, para mí es un placer enorme estar aquí en este lindo museo de la Casa de los Gobernadores, ya que he vivido una experiencia muy bonita, ya que no tenía la oportunidad de darme, de venir, poder lograr entender mucho, y también invitarle a todas esas personas que no han podido venir al museo, que por favor no solo vengan de venir a pasear, a ver la figura de nuestros héroes, sino que también entenderla, también enseñarle a nuestras personas que esos héroes, los felicito porque fueron una gran persona. Sabemos que nosotros, para poder entender nuestra historia, tenemos que conocer nuestro pasado, ya que por ello pasaron muchas épocas muy difíciles, tuvieron que ver guerras, muchas cosas, y gracias a ellos nosotros podemos entender un poquito. Y bueno, le agradezco también a la licenciada Miriam de la clase de historia, porque por medio de ella yo pude venir al museo y entender acerca de la historia, porque sabemos que a nosotros casi no nos gusta la historia, pero sabemos que es muy bonita vivirla, y experimenté muchas cosas ya que yo no sabía. Y bueno, muchísimas gracias, y gracias a la oportunidad de Dios también por tenerme aquí con mis compañeros. Gracias a él también tenemos muchos éxitos. Gracias. Bueno, muy buenos días. Primeramente agradecerle al Señor por tenerlos un día más aquí, lo que es un privilegio, ¿verdad? Yo me siento muy afortunada por estar en este museo, ya que es un museo de mucho conocimiento histórico, que nos da a conocer lo que es la historia revelante, hacia el pasado, conocer nuestra historia, dar a conocer lo que son conocimientos de historia. En ellos nos enfoca lo que son los gobernantes más importantes, sus hechos relevantes, que fueron lo que construyeron e hicieron a favor o en contra de nuestro país. En ellos nos damos cuenta lo que es si fueron o no fueron malos gobernantes, lo que es la antigüedad y al presente, ya que vemos y reflejamos lo que son valores en lo que es la historia. Yo estoy muy contenta de pertenecer a lo que es Comayagua, ya que tenemos muchos conocimientos, muchos museos que dan a conocer lo que es historia, independientemente sea de gobernación o no, ya que en ellos podemos reforzarnos y retroalimentarnos para tener más conocimiento. Yo incito a las demás personas para que tengan la oportunidad de venir a lo que es al museo, a darse cuenta, a ver cómo sucedieron las cosas, porque a veces nosotros solo escuchamos en el oír nada más, pero si nosotros nos damos cuenta y venimos acerca de lo que es a comprobar que los hechos históricos son como se dicen, aquí nos retroalimentamos más acerca de lo que es conocimiento de política, y así no cualquiera nos va a venir a engañar. Esto es todo de mi parte, muchísimas gracias. Muy buenos días a todos, buenos días compañeros. Primeramente darle gracias a Dios por tenernos aquí. La verdad que nosotros como hondureños, y más que todo como comayagüenses, estamos en la obligación de venir aquí y conocer mucho de nuestra historia, ya que es algo de que aquí nos damos cuenta todo lo que nuestros gobernantes han vivido y todo lo que lograron o todo lo que pudieron hacer para nosotros estar aquí. Darle las gracias a la licenciada Miriam Erazo, nuestra facilitadora, ya que por una iniciativa de ella estamos aquí, al guía Omar Pong también, porque él nos explicó muchas situaciones de las que nosotros no estábamos enterados, y agradecerle a la Universidad Politécnica de Honduras también. Buenos días, les voy a contar un poco acerca de mi experiencia, ¿verdad? Lo que acabo de pasar, aquí junto con mis compañeros. Fue algo muy bonito. Ingresamos hace una hora, de hecho, aquí a la Casa de los Gobernantes. Es importante conocer prácticamente las diferencias que se han dado entre el gobierno actual que tenemos, entre los gobiernos de nuestra época y los gobiernos que pasaron. En realidad es impresionante, fue impresionante para nosotros el recorrido, la historia que nos dio el guía de esta casa, ver por las situaciones que pasaron los gobernantes en aquellas épocas, ¿verdad? Pudimos observar las situaciones diversas que pasaron, ¿verdad? En el caso del general Cabañas, pudimos conocer el nombre de su esposa y las situaciones que pasó él, que incluso como que tuvo que vender hasta leña porque tenía problemas económicos y todo eso, ¿verdad? Miramos los presidentes
desde antes de Roberto Suazo Córdoba, que con Roberto Suazo Córdoba es casi donde empieza la época que tenemos hasta hoy. Desde de ese presidente para atrás, pues eran un poco más calamidosas las situaciones de ellos. En realidad agradezco bastante, ¿verdad?, a la forma de dar la clase de la licenciada Miriam Erazo, ya que por ella es que nos podemos dar cuenta de todas estas cosas y le agradezco bastante, solamente. Pues al final esta ha sido la conclusión de todo. Estamos muy agradecidos por esta gran visita que hemos tenido y pues hemos aprendido mucho y esperamos que todo esto que hemos estado aquí se lo tratemos de transmitir a otras personas también que no han venido y pasarles esta gran información aquí e invitarlos a venir. Muchísimas gracias.